Muy bienvenidos sean todos y todas ustedes. Me presento, yo soy Criol-san y hoy día vamos a hablar de un tema también vinculado al mundo de los cómics y superhéroes. Hoy día en particular quiero tratar un tema, para eso tengo aquí mis pequeños apuntes, que quizás les sean de interés, ya que está todo el boom con esto de Infinity War, increíble película, extraordinaria. Si no la han visto, voy a dejar también mis críticas con spoilers completamente, por si quieren revisarlo, ¿ya? Pero también vienen otras grandes cosas, tenemos todo lo que viene en la fase 4 de Marvel, vienen también algunas pequeñas sorpresas con DC. Lamentablemente DC no ha repuntado tanto en lo que es el mundo de los del cine, pero sí creo que ha hecho cosas maravillosas en este último tiempo con el cómic, que es justamente la casa de los superhéroes. Pero justamente porque quería hablar de cómics, hoy día quiero hablar de un tema que creo que es muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa con los detractores? Porque claro, creo que había mucho hype con Infinity War y había muchas cosas, pero me empecé a preguntar, ¿y qué pasa con las personas que odian los cómics? Y entonces empecé a investigar algunas cosas, temas que ya conocía y otros temas que no sabía tanto. Y por eso me voy a apoyar hoy día mis apuntes que tengo acá al lado, para recordar, primero que todo para citar textualmente las palabras. Yo no quiero poner palabras en la boca de nadie, por eso quiero apoyarme textualmente en lo que aparece, ¿ya? Vamos desde lo más fresco, lo más reciente, y terminamos en lo más antiguo, un poco en la historia del mundo de los cómics. En el mundo, bueno, actualmente, esto porque dos grandes críticos del mundo del cine han estado moviéndose, como criticando a los superhéroes, que es que creo que es importante escuchar la otra parte, qué es lo que ellos tienen que decir. Y me refiero a los grandes críticos como es el creador de Avatar, ¿no? El director de Avatar, James Cameron, uno de los críticos, y otra actriz y directora actualmente de Black Mirror, que es Jodie Foster. Que yo al menos también veo mucho Black Mirror y me parece una muy interesante crítica del mundo de la tecnología. Así que si no han visto esa serie, se la recomiendo, muy buena. ¿Ya? Partamos entonces con nuestro querido amigo James Cameron, que los cómics para él es algo horroroso, ¿no? Pero más que el cómics, perdón, el mundo de los superhéroes, que es algo que es una moda, algo porque la gente se va a cansar en algún momento. Eso es algo pasajero, espero que en algún momento con esto de Infinity War, esto como que ya que la gente se canse un poco de los cómics, ya como que algo que no, es algo pasajero, es algo como son fruslerías, son cosas nimias, es cine anodino, y son cosas que en realidad no son que irán a pasar, ¿no? Textualmente dice, se los leo, espero que comencemos a cansarnos de los Avengers muy pronto, así como dice. No es que no me gusten estas películas, es que hay otras historias que contar más allá de hombres sin familia que hacen cosas y desafían a la muerte durante 2 horas mientras destrozan ciudades en el proceso. Esas son las palabras de Don James Cameron, crítico, digamos, del mundo de los superhéroes, ¿ya? Interesante. ¿Por qué razón? Creo que hay una observación bastante buena ligándolo un poco al casamiento de Batman con la Tula, ¿no? O la Catwoman, para los que les guste más la lengua anglosajona. Y creo que es interesante lo que dice, porque claro, hay temas que son interesantes aquí. Como que ellos vienen, los superhéroes vienen, destruyen todas las ciudades, destruyen todo y pareciera que no les importa como es lo que pasa. Que es un poco lo que ha intentado mostrar los Vengadores con esto de las consecuencias de la ciudad. Por ejemplo, destruyen Wakanda, destruyen, no sé, Nueva York, ¿no? Como que las ciudades sido destruyendo y se van destruyendo, perdón, y estas cosas como que los superhéroes no las consideran, ¿no? Claro, está el sector como de contención, digamos, de la construcción de los daños colaterales de los superhéroes, que lo vimos también en Spider-Man Homecoming, y también hay un cómic de Marvel específico, no recuerdo ahora el nombre, si lo pueden poner en los comentarios muy bien, que también
se dedica a resolver los efectos colaterales de los superhéroes, ¿no? Como que esa parte como que no se le escapa, pero sin embargo pasa eso, ¿no? Que al final los superhéroes destruyen todo. También dice que son hombres y mujeres que son solteros, ¿no? Por ejemplo, Carol Danvers no está casada, ¿no? Capitán América no está casado, ¿no? Superman se casó, claro, ahí Marvel como que se lo ha abordado un poquito más quizás. Bueno, Deadpool se casó, pero como que se pierde la cotidianidad, ¿no? Que pasan los días, como se pierde como la rutina, como que siempre están haciendo cosas épicas constantemente y pareciera ser de que no tienen como una rutina de vida, ¿no? Los superhéroes, como que siempre están haciendo cosas súper, ¿no? Entonces como que por ahí va la crítica de Don James Cameron, ¿no? Sin embargo, recordemos que también el hombre James Cameron es un hombre que ha hecho mega producciones, ¿no? Aquí hay un tema interesante y aquí está la contra de James Cameron. A James Cameron se le escapa que los superhéroes no es algo pasajero, ¿ya? Y por dos razones, que lo voy a explicar. Primero que todo, porque los superhéroes son de los años, estamos recordando, son ya 80 años Superman funcionando, no, Superman año 1000, estamos hablando del 1930 aproximadamente, ¿no? 1930, 1940, por ahí, ¿ya? Entonces esto no es algo novedoso, esto no es algo reciente en el mundo de los superhéroes, esto es algo que se viene repitiendo de mucho tiempo. Ahora está el tema con el cine, que es lo que a James Cameron le toca, ¿no? Que es como una moda. Pero los superhéroes han estado desde al menos 80 años funcionando en el mundo. Entonces, no es algo nuevo. Creo que ahí James Cameron se equivoca. Por lo tanto, creo que va a tener que tener harta paciencia a esperar de que el mundo de los superhéroes se vaya. Pasemos entonces a nuestra otra amiga, ¿no? Jodie Foster. Si se escucha un gatito es porque quiere salir, es un gato que está protestando, Orión, que ya lo presenté una vez en uno de nuestros cómics, perdón, en una de nuestras escenas anteriores, y está protestando. Porque quiere salir. Bueno, nuestra querida amiga Jodie Foster, gran directora, también con papeles extraordinarios, como también salen en está El silencio de los inocentes, o también El silencio de los corderos en inglés. Ella escribió en Twitter principalmente que el mundo de los superhéroes están arruinando la industria cinematográfica, que es mucho más directa que James Cameron. Y dice incluso, ir al cine se ha convertido en un parque de atracciones, y que finalmente está arruinando los hábitos cinematográficos de la población estadounidense y del mundo. Aquí es bastante más crítica. No quiero hacer películas de $200 millones sobre superhéroes. Claro, y aquí hay una crítica bastante más aguda. ¿Qué es lo que ve, no? Que parece ser que el cine superhéroe es bastante superficial para ellos, ¿no? Y que dice incluso que es como cine para las masas, o sea que es como están arruinando la industria de que es un carnaval. Ahora yo me pregunto, ¿qué tiene de malo divertirse? ¿Qué tiene de malo pasarlo bien en el cine, ¿no? Como que creo que la crítica de esta señora Jodie Foster, que me parece extraordinario, como dije, soy fanático de Black Mirror, me encanta lo que ella hace ahí, pero creo que es sesgar un poco la cosa, es no conocer el mundo de los superhéroes, ¿no? Es no tener en cuenta la profundidad del mundo de estos, ¿no? Por ejemplo, grandes novelas como las de Alan Moore, novelas gráficas extraordinarias, que entregan grandes contenidos, ¿no? Pero Neil Gaiman también por otro lado, y así como tantos otros grandes del mundo de los cómics, ¿no? Pero Jodie Foster creo que aquí se equivoca garrafalmente porque cree que pareciera ser que todo esto es
es algo baladí, ¿no? Es como inocuo, es superficial, es débil, es sin peso, ¿no? El mundo de los superhéroes. Si bien debo coincidir de que normalmente, y voy a decir normalmente porque hay grandes excepciones, como Logan, como Caballero de la Noche, me parece también que la última de los Vengadores cae en esta categoría, hacen cosas extraordinarias. ¿No? Cosas extraordinarias, cosas maravillosas, cosas que son muy, muy elaboradas. ¿No? Claro, hay otras, por ejemplo, a mí no me gustó Capitán América, los primeros Vengadores, el primer Vengador, perdón, que es la primera Capitán América. Me cargó, no me gusta, no soy fan del Capitán América para nada, y sobre todo esa película no me parece para nada buena. Hay cosas que, por ejemplo esa, por ejemplo otras tantas como de Thor, a mí tampoco me gusta la saga de Thor, Thor Ragnarok me entretuvo un poco más, lo pasé bien, pero las otras no tanto, de hecho bastante nada. Pero a lo que voy es que son distintas películas, ¿no? Que son buenas, que son malas. Pero creo que hay unas que son bastante destacables, bastante buenas y que se escapan un poco a la que ella está criticando, ¿no? Que arruinan el mundo del cine, no sé. O sea, el CGI se critica mucho, como que al final depende mucho del CGI para contar una historia, siendo que la historia es más sencilla. Creo que al final estos dos directores apuntan a tener una historia más cotidiana, a una historia más desenvuelta, a una historia de personas normales haciendo cosas normales y que eso sea grandioso, ¿no? Que también es un cine muy válido, ¿no? Curioso que venga, por ejemplo, de una cineasta que hace ciencia ficción o cineasta que hace, digamos, James Cameron en la película más exitosa en términos de dinero en el cine. Y que, bueno, me parece que ahora que se ve amenazado, la viene a criticar, ¿no? Como que la ve amenazada la corona, ¿no? Que lo ostenta. Pero yo creo que no hay nada de malo en divertirse, no hay nada de malo en pasarlo bien, pasar un buen rato, y que si el CGI entrega las herramientas para poder contar historias que de otra forma no se podría, a mí me parece bien. Depende mucho del CGI, quizá también sea un exceso, pero sí se puede construir historias bastante buenas con eso. Creo que es una herramienta como cualquier otra. Pero vamos entonces al mundo del cómic, ya que hablábamos de el viejo Moore. ¿Por qué lo incluyo? Porque es curioso. Él ha hecho novelas gráficas extraordinarias, o sea, estamos hablando de Watchmen, V de Vendetta, La Liga de los Hombres Extraordinarios, Top Ten, ha hecho, The Killing Joke, obviamente, cosas que tienen que ver con el mundo de los superhéroes y que son cosas extraordinarias. Sin embargo, aquí el viejo Moore incluso es más ácido que Jodie Foster, y les voy a leer un pequeño extracto de lo que dice. No he leído ningún cómic de superhéroes desde que terminé Watchmen. Odio los superhéroes. Creo que son abominaciones. No tienen el significado que tenían antes. Originalmente estaba en manos de escritores que activamente expandían la imaginación de niños de 9 a 13 años. Es precisamente lo que estaban haciendo de forma excelente. Pero aquí viene la crítica. Si bien ya empieza a dibujar algo, ahora se tira de lleno contra los superhéroes. En nuestros días, los cómics de superhéroes están pensados para una audiencia ni en los 9 ni en los 13 años, dice Alan Moore. No hay nada que hacer con ellos. Están orientados a una audiencia mayoritariamente de gente de 30, 40, 50 y 60 años. Generalmente hombres. Y entonces alguien inventó el término novela gráfica, agrega. Y estos lectores lo aceptaron. Tan solo estaban interesados en encontrar un modo de mantener su amor por Linterna Verde o Spider-Man, sin parecer emocionalmente subnormales. Estas son las cloacas de los adictos a los superhéroes. Un público mainstream y adicto. Sumamente crudo lo que la forma de abordar al mundo de los superhéroes de Alan Moore, que digamos que es uno de los más brillantes guionistas del mundo de los superhéroes. Entonces, ¿por qué tanta crítica? ¿Por qué tanto conflicto? Recordemos que Alan Moore trabajaba para DC en ese momento en el que estaba haciendo Watchmen, y él esperaba hacer algo bien cortito, ¿no? Un one shot de Watchmen y después nada más.
pero por temas de licencia y por temas de trato con la editorial, él se termina yendo de ahí, de manera enojadísima. Y claro, cuando dice, desde que terminé Watchmen que no he leído nada de superhéroes, es porque claramente él tiene un quiebre con la editorial más grande de superhéroes hasta actualmente, en el cómic, en el mundo del cómic. Y desde ahí dice, no quiero nada más con los superhéroes. Y se enoja, manda todo digamos, lejos de él, se hacina, digamos, en su guarida en Londres, en Inglaterra, y desde ahí empieza entonces a generar una reticencia. Bueno, cosas así hacen que él tenga un odio no solo al mundo de los cómics, sino que también a los fans, y directamente sus ataques son a nosotros los fans, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque nosotros los fans, al menos lo que yo entiendo, son los que piden más merchandising, más producto de lo que él hace. Entonces DC, que tiene los derechos de todos sus personajes, sigue generando cosas como por ejemplo ahora de Doomsday Clock, que está fresquito en DC, todavía lanzándose de manera bimensual. Y claro, él, enojadísimo por eso, él no quiere, digamos, que DC siga generando ingresos de su propio producto. Y él quiere, digamos, dar vuelta a la página, qué sé yo, pero el trato fue muy malo. Cada vez que puede, destruye a DC, destruye a los fans de los superhéroes, porque en realidad él ya no quiere saber más de eso. O sea, me parece que tiene que ver más con temas personales que temas propios del mundo de los superhéroes, ¿no? Porque recordemos que estos niños que tenían entre 9 y 13 años crecieron, que fuéramos nosotros, ¿no? Nosotros disfrutábamos con los cómics, pero los cómics tienen que madurar con sus lectores, ¿no? Y nosotros seguimos manteniendo ese hábito. Y es normal entonces que el contenido vaya variando, ¿no? En 80 años, digamos, las cosas van cambiando, ¿no? Y es así entonces que es normal que vengan lectores de 30, 40, 50 y 60 años, porque hay un movimiento cultural de fondo, hay un movimiento cultural que hace que las cosas vayan cambiando. Y eso es justamente el movimiento de los superhéroes, como los superhéroes también son capaces de reflejarnos a nosotros mismos, ¿ya? Y eso es un tema importante que se me había olvidado decir antes en un primer momento. Es que los superhéroes como héroes son mitos, ¿ya? Y como mitos también son obras que reflejan el estado del arte de la sociedad actual. O sea, nos reflejan a nosotros mismos. Y la idea es que cuando nosotros leemos un cómic, claro, hayan cosas maravillosas, cosas fantásticas, pero también cosas contingentes que a nosotros nos llegan, ¿no? Como por ejemplo el video que les dejo también aquí arribita, o aquí arribita más bien, el video de cómo explica Marvel la elección de Donald Trump y el alce del fascismo desde su personaje más icónico, que es el Capitán América, y cómo el Capitán América se vuelve Hydra porque, digamos, los valores americanos se están corrompiendo. Entonces también hacer lecturas políticas, lecturas sociales, lecturas éticas, lecturas morales, lecturas filosóficas, lecturas, no sé, incluso desde el sentido común, desde los cómics, y uno se ve reflejado en eso, ¿ya? Entonces, me parece que el señor Moore, que tiene cosas muy buenas, cosas extraordinarias, me parece un genio del noveno arte, en el momento de criticar a los fans, en realidad debería centrarse más en su batalla legal con DC. Y terminamos entonces con lo más importante del mundo de los cómics y las críticas, ¿ya? Esto es algo que sucedió y creo que ha sido la crisis más grande de los superhéroes que ha tenido, incluso más grande que la crisis de los 90, en donde casi quiebra Marvel. Y voy a decir por qué. Ya aquí vamos a hablar de un señor que en los años 50, en el año, para ser más preciso, en el 1954, casi hace que los cómics desaparezcan de manera completa de la faz de la Tierra, ¿ya? Yo me refiero a el hombre, me voy a apoyar de la lectura, Frederick Bertram, ¿ya? Es un psiquiatra, Frederick Bertram, que escribe el libro La seducción del inocente, ¿ya?
The Seduction of the Innocent en inglés. ¿Y por qué es importante este texto? Porque este libro hace que casi desaparezcan los cómics. Y no solo está hablando de los cómics de superhéroes, está hablando de cómics en general. En los años 50, 54, en los años 50 aproximadamente, no solo se vendían... A ver, hay que hacer un poquito de historia, ¿no? La era de oro de los superhéroes es como la guerra mundial, 45, algo por el estilo, con un sentido de propaganda. Un poquito antes, en el 38, estaba Superman agarrando vuelo, el primer superhéroe, pero en el 45, donde llega su auge, empieza a vender mucho, empiezan a llegar a muchas más personas, y desde ahí no solo se venden cómics de superhéroes, sino que también cómics de horror, de detectives, etc. Este señor, Frederick Wilhelm, ¿le dije bien? Wertham. Frederick Wertham. Es difícil el apellido, por eso lo leí. Este caballero escribe su libro desde su posición como psiquiatra, que él escribe diciendo que los superhéroes y los cómics en general hacían mucho daño a la sociedad. A tal punto que él decía algo así, una frase icónica que él tenía: si yo me encuentro con un joven en un callejón oscuro, yo prefiero mil veces encontrarme con uno que no haya leído a Bonnie y Clyde que a uno que sí lo haya leído. Esa Bonnie y Clyde, para los que no sepan, son bandidos históricos que se dedicaban en Estados Unidos, se dedicaban a asaltar bancos, y era una pareja de enamorados que asaltaba bancos. De eso vivía. Pero ellos, en la novela negra de cómics, en la novela dedicada a detectives, este caballero, aquí los cómics, se dedicaban también a contar historias de este estilo, ¿no? De crimen, también hay unos que hablaban de drogas, otros de seducción, qué sé yo. Y esto es, por eso la seducción del inocente, porque decían que ese era contenido que a los niños los corrompía. Claramente el ala más conservadora de Estados Unidos, en términos políticos, toma las críticas de Wertham y se apropia de eso para digamos, hacer una enmienda. Desde ahí se empieza a levantar las primeras políticas de censura a los cómics, y eso hace que incluso las ventas bajaran mucho, muchas empresas quebraron, muchas tuvieron que cerrar, muchas tuvieron que replantearse. Desde ahí, por ejemplo, Batman, para los que no sabían, antes Batman sí mataba. Hasta después de este hecho, Batman ya no mató más, ¿ya? Otra crítica importante que le hacían: Batman era un mal ejemplo porque tenía una relación homosexual con Robin, ¿ya? Esto siempre fue implícito, DC nunca lo confirmó, ¿ya? Pero este psiquiatra fue el primero en plantear esa lógica. Otra lógica que decía, y es que la Mujer Maravilla era una figura sadomasoquista, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando la amarraban con su lazo perdía su poder. Y además decía que era una figura lésbica por tener fuerza. O sea, las mujeres no podían tener fuerza, ¿ya? Entonces, interesante. Si bien hoy día el mundo del cómic se ha estado abriendo más al sector femenino, porque claro, es un sector machista, no es decir solo de hombres, es un sector machista, es un sector segregador, que tenemos que combatir eso, tenemos que ampliarlo, tenemos que llegar a más personas. Entonces hay que hacerlo más inclusivo, ¿ya? Porque la sociedad es completa, la sociedad no es lo que nosotros queremos ver, la sociedad es lo que sucede. Y como decía adelante, el cómic refleja el estado del arte de la ciudadanía. Entonces, por eso tiene que ser inclusivo, tiene que abrirse. Pero claro, para psiquiatras o para personas como Wertham, esto es un símbolo claro de difundir la homosexualidad en las chicas. Bueno, en los chicos y en las chicas, ¿no? En general. Y para él eso era terrible. Por lo tanto, tuvieron que replantear muchas lógicas. Desde ese día, los superhéroes ya disparaban rayos, no disparaban balas. Antes estaba, por ejemplo, The Phantom, que ahí también habían disparos de balas. No recuerdo si él disparaba particularmente, pero sí habían disparos de balas. Desde ahí, todos disparaban rayos. Y otra cláusula importante en el mundo de los cómics desde ese día, que se cambió toda la política del cómic, es: los buenos siempre ganan. ¿Por qué? Porque otra de las críticas de Wertham era que el cómic difundía y fomentaba en los niños el crimen. Por el tema de Bonnie and Clyde, que era un ejemplo, pero desde ahí
los superhéroes para poder subsistir cambiaron todo completamente. Y por eso teníamos, por ejemplo, cosas como el Batman y Robin de Adam West, que a nosotros nos parece muy irrisorio, muy chistoso, pero es la forma que tuvieron que adoptar los superhéroes en ese momento para sobrevivir. En los 60, en los 70, ya con distintos movimientos sociales, como el movimiento de los hippies, por ejemplo, movimientos contra la guerra de Vietnam, por ejemplo, empezaron a replantearse el mundo de los cómics, y ya con harta agua bajo el puente desde 1954, los cómics empezaron a volverse más maduros. Pero esa es un poco la historia de yo creo que es el mayor crítico de cómics hasta el día de hoy, ¿no? A pesar de que hemos visto varias otras críticas. El señor Frederick Wertham, difícil el apellido, Frederick Wertham, ha sido el hombre que más daño le ha hecho al mundo. Así que eso. Dale like si no sabías alguno de estos datos, si te gustó, si te aportó, si ahora tienes una mayor comprensión del mundo de los cómics. Déjame también tu opinión, qué te parece, si conoces también otras personas que critiquen el mundo del cómic. Si tú también tienes tus propias críticas, ponla ahí también en comentarios. Hagamos de esto un gran foro debate, siempre con respeto, claro, porque aquí, como dije antes, todos tienen cabida, siempre que sea con respeto. Así que eso. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos pronto. Suscríbanse, compártanlo con sus redes sociales para que podamos ser cada día más. Y eso, nos vemos. Que tengan un muy buen día.